Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente, un panorama noticioso fuerte en el país. Sigue el debate sobre este tema de la seguridad social y la iniciativa de ley del gobierno para que gradualmente se vayan incorporando al sistema del Seguro Social 3.4 millones de trabajadores independientes que actualmente no lo están. Actualmente están afiliados aproximadamente 800,000 trabajadores al Seguro Social, pero la mayor parte de hondureños no está afiliada. Ese es el anhelo que tenemos todos, que la mayor parte de hondureños se afilien al Seguro Social. Y no solo pensando en los servicios médicos, sino pensando en la pensión cuando se jubilen. Así hay que entender el Seguro Social. Pero la polémica está planteada porque la iniciativa del gobierno es que van a crear un fideicomiso con 50 millones de lempiras para comenzar a afiliar trabajadores independientes de manera gradual, que el gobierno se va a convertir en el patrono, que va a poner la cuota el gobierno por esos trabajadores independientes que no tienen muchos ingresos. El trabajador independiente siempre va a poner o a pagar la cuota que corresponde según lo establecido, pero la cuota patronal la va a asumir el gobierno. Pero vienen en este caso los representantes de las centrales obreras y del COEP diciendo que generalmente la institución gobierno en Honduras es mentirosa e incumple las promesas. Y como se van a convertir en el patrono de 3.4 millones de trabajadores, en algún momento no van a asumir esa responsabilidad y van a dejar a un montón de gente con la expectativa de que les den servicios médicos, el Seguro Social, que ya de por sí tiene una situación financiera débil. Lo que haría entonces que truene el Seguro Social. Imagínense ustedes, si hay 800,000 trabajadores en este momento y se va incrementando el número de trabajadores afiliados al seguro y que en un momento determinado, por las finanzas siempre débiles de los gobiernos, deje aportar la cuota patronal, sobre unos pocos va a quedar la responsabilidad de financiar al resto. Y entonces lo que tendríamos son malos servicios. De por sí ya nos quejamos de los servicios médicos del Seguro Social. Nos quejamos de las pensiones del Seguro Social, que son ínfimas. ¿Qué pasaría en ese escenario? Entonces, lo que yo entiendo quieren los trabajadores y los empresarios es que esto se haga de manera ordenada, bien sustentada financieramente. Y ese es el debate en que están. Y que lo van a continuar mañana en el Consejo Económico y Social. Pero yo escucho a algunos periodistas preguntando, y tienen todo el derecho de preguntar, pero la verdad que como esto ha reventado en los últimos días, de repente no se tiene la información, que si hay insolidaridad por no querer involucrar o afiliar a 3.4 millones de trabajadores. Ese no es el asunto. Nadie quiere que estén excluidos del Seguro Social 3.4 millones. Todos anhelamos a que estén afiliados al Seguro Social. Ese es el ideal, ese es el bien común. Pero
la inclusión de estos 3.4 millones de trabajadores debe ser sustentable financieramente, gradual, de manera ordenada, porque si en algún momento cualquier gobierno incumple esas cuotas patronales para esos trabajadores, van a hacer o terminar de hacer fracasar al Seguro Social. Ahí está el asunto. Solo imagínense cómo estamos. Cayeron los ingresos tributarios, cayeron. Y como les he dicho desde hace algunas semanas, desde ya Finanzas está advirtiendo que el próximo gobierno, entre 2022 y 2024, tiene que hacer un ajuste fiscal para compensar la caída de ingresos. Miren lo que les estoy diciendo. O sea, nos viene otro paquetazo. El nuevo gobierno tiene que entrar con ese peso encima. Y yo digo, ¿y a dónde más van a tratar de hacer ajustes para captar más impuestos en el país? Se les está diciendo que desde ya comiencen a revisar esas exoneraciones improductivas, porque el Estado deja de percibir 40.000 millones de lempiras, porque se exonera a algunos grupos de que paguen impuestos. Y ya muchas de estas exoneraciones no le generan riqueza, no le generan empleo al país. Son 40.000 millones en exoneraciones. Se les ha dicho, comiencen a trabajar ustedes desde ya antes de que finalicen el gobierno para mitigar el impacto de la pandemia. ¿Qué es eso que le están echando el bulto al próximo gobierno? Que tiene que hacer un ajuste fiscal para compensar los ingresos que no se han percibido por efecto de la pandemia. Entonces, todos estos asuntos nos hacen pensar que si ya tienen problemas financieros y en este momento quieren meter a 3.4 millones de trabajadores gradualmente al Seguro Social, va a llegar un momento en que incumplirán, porque las finanzas del Estado son débiles. Pero no se malinterprete, yo no debería estar aclarando estas cosas, pero sí quiero que lleguen a consenso de un nuevo modelo de seguridad social. Este país necesita un nuevo modelo incluyente y que no se privatice. Pero hagámoslo bien, hagámoslo con orden, porque el día de mañana, cuando ya no aporten esa cuota patronal a estos otros trabajadores, solo crearon expectativas en ellos y van a hacer fracasar lo que tenemos ya ahora mismo, que es débil. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Sigamos debatiendo y debatiendo sin descalificarnos, debatiendo con responsabilidad, debatiendo con argumentos, cediendo cuando no tengamos la razón. Esta es la invitación formal, humilde que le doy a trabajadores, a empresarios y al gobierno. Pero traten de avanzar en el nuevo modelo de seguridad social. En todos los países esto es fundamental en la estructura social y forma parte del debate de campaña, pero aquí no le hemos dado importancia nunca. Como que no nos vamos a volver viejos, como que no nos importa tener una pensión digna cuando ya no trabajemos. El debate del seguro social de nosotros los hondureños es si tiene medicinas o no el seguro, y ahí se terminó el debate. Debate cortísimo, un debate corto. La seguridad social hay que verla de manera integral. Cuando mi asistente que está aquí, que cumpla 65 años, si está asegurada y si la pensión que va a tener es digna o va a salir con 2.500 lempiras de pensión. ¿Qué hace una persona con 2.500 de lempiras de pensión en este momento? Nada. Eso es. No se desanimen a seguir debatiendo este tema de la seguridad social y que el debate sea correcto, sea limpio, sea transparente, sin egos, responsable. No nos detengamos, pero sí, esto último hay que evaluarlo con orden para que luego no se convierta en otro factor que fracture más
la parte social de Honduras. Y entonces ni trabajadores, ni políticos, ni empresarios se pongan de acuerdo en cómo, la verdad, reformar el seguro social y tener una verdadera estructura en la que nos sintamos todos cómodos y seguros. Un modelo de seguridad social diferente al que tenemos, que ya no da más, ya no da más. La seguridad social que tenemos ya no da más, ya topó, ya topó. Yo invito a los médicos, a los obreros, a los empresarios, al gobierno a debatir con orden este asunto. Muy bien, ese no es el tema. Hubiese querido que fuera el tema, pero no es el tema porque lo hemos debatido en los 2 últimos días. Pero el tema que vamos a debatir tampoco pierde actualidad. Y es tema de importancia para la democracia. Se supone que mañana van a crear una ley especial en el Congreso con 6-7 artículos para que terminen las diferencias entre los partidos políticos y podamos responsable, civilizadamente, discutir reformas electorales y ojalá que sean profundas. No solo el dictamen electoral que tenemos, sino que otro tipo de reformas que la población clama, profundas, que transformen esto. Porque esto está muy desigual. El Estado de Honduras es muy desigual. Un poquito de ricos que acumulan todo y un montón de pobres que están molestos con la democracia, están molestos con el Estado. La democracia no solo se necesita que la oxigenemos a nivel de partidos, a nivel de las elecciones, sino que la democracia necesita dar más resultados, una mejor distribución de la riqueza. Eso necesita la democracia hondureña, una mejor distribución de la riqueza, menos inequidad social, donde unos pocos sean los que vivan bien y el resto viva indignamente. Eso es lo que requiere la democracia. Pero para que lleguemos a esos estadios necesitamos democracia conceptual fuerte, clara, partidos políticos menos corruptos, más fuertes, elecciones transparentes. Y eso implica reformas profundas. Y bueno, de eso vamos a debatir hoy. Porque también hay otro tema importante, importantísimo, desde la perspectiva noticiosa. Ya 3 aeropuertos de San Pedro Sula van a ser operados por esta nueva empresa EISA. Y el aeropuerto de Toncontín, a partir de lunes, va a ser operado por otro grupo económico. Y aquí hasta los grupos económicos rivalizan entre sí. Desde la perspectiva noticiosa, ¿qué va a pasar con los aeropuertos de Honduras? Es bueno debatirlo también, pero eso se va a debatir más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en lo político electoral. Ya están mis invitados presenciales, ya están los invitados virtuales para que tengamos un debate intenso, fuerte, de altura hoy en Frente a Frente después de la pausa comercial. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren, hoy vamos a discutir seguimos con la discusión, con el debate de las reformas electorales. Vamos a tener aquí en la capital a don Lester Ramírez. ¿Qué tal, Lester? Un placer verlo de nuevo aquí en el programa. Buenos Lester. días. Y a don Rafael Jerez. ¿Qué tal, Rafael? Renato. Mucho gusto, bienvenido. Gracias. Vamos a tener en San Pedro Sula, en los estudios de Televicentro de San Pedro Sula, a Fátima Mena, a la exdiputada Fátima Mena. Fátima, bienvenida. Bienvenida, Fátima. Qué bien la miro. Muy buenos días, Renato. Qué bien la miro. miro. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días, Lester, Rafael. Gracias por la invitación. Le decía porque me gusta que los invitados se sientan bien, que la miro muy bien, Fátima, la felicito. Gracias, Renato. Muchísimas gracias. Ese color de su vestimenta es rosado, es aqua.
un rosado haciendo honor y recordando Sí. a las mujeres que queremos participar con mayor espacios en estos próximos procesos electorales. Así Muy que bien. gracias, Renato, por la invitación, por estar acá y por sus palabras. Mi aprecio y cariño siempre. Gracias, Fátima. También tenemos a otro exdiputado, don Efraín Díaz Arribiaga. Siempre es un honor tener aquí a don Efraín Díaz. ¿Qué tal, don Efraín? No lo hubiese querido tener presencial, pero bueno, yo entiendo que hay familias que no dejan salir a los jefes del hogar afuera en esta pandemia. No, Renato, no, gracias. Es un placer nuevamente estar ahí con usted en su programa y junto con también los representantes de ASJ. No, la verdad que usted sabe, usted mismo ha sido un promotor ahí de todas estas medidas de bioseguridad. Sí, claro. Yo tengo 76 años. Claro, yo lo entiendo. No, yo lo entiendo. No, pero yo lo entiendo. me hubiera gustado estar ahí de forma presencial. Yo sé que es mucho más efectivo de esa manera, pero siempre es un gusto estar y sobre todo abordando un tema tan importante como el que tiene usted ahora aquí en esta mañana en Frente a Frente. Correcto, muy bien. Vamos entonces a decirles o a repetirles que mañana estos son los artículos que va a debatir el Congreso. El 324, que es sobre el Censo Nacional Electoral Provisional para las elecciones primarias de 2021. Van a debatir el 325 sobre el proceso de depuración. El 326, Censo Nacional Electoral Definitivo para las elecciones primarias. El 327, listado definitivo de electores para las elecciones primarias. El 329, Sistema Integrado para la Inscripción de Personas Fallecidas. El 330, la vigencia de la tarjeta de identidad. Y los van a debatir para crear una ley especial que norme ese censo. Así es, ¿verdad, Lester? Así es. Eso es lo que va a hacer el Congreso mañana. Y esto le da la certeza a algunos partidos de lo que han estado exigiendo para comenzar a debatir el dictamen electoral. Bueno, que se interrumpió. Esperemos que esto Sí. va a ser, se puede decir, un peldaño para llegar a discutir y aprobar la nueva ley electoral, porque también tenemos la ley de justicia electoral, es decir, la tarea no está hecha. Posiblemente, más bien, si hay conato se puede decir, de debate y de discusión y de inconformidad con estos artículos transitorios, podamos quedar más bien con un proceso electoral donde vamos a tener la ley actual del 2004, ¿no? Entonces, es una situación muy precaria, especialmente para los partidos políticos que van a primarias, ¿no? Porque hay muchas voces que afirman que este dictamen electoral que se va a comenzar a debatir es casi la misma ley electoral que tenemos actualmente. No sé si ustedes lo visualizan así. Pues fíjese que sí, podemos decir que en alrededor del 85% tienen los elementos de la ley electoral actual del 2004. Tenemos algunos elementos innovadores, pero siempre hay retos. Yo creo de que el problema con esta ley, o al menos con el dictamen, es que a diferencia de la ley del 2004, que nace producto de un gran consenso, que no solamente participaron los partidos políticos, participó mucho la comunidad internacional. Acordémonos que estábamos en un proceso de reconstrucción después del huracán, y además de eso participó la academia, participó organizaciones de sociedad civil. En este proceso no ha habido esa mezcla de ingredientes, y eso le genera realmente muchas dudas a esta legislación. Hay elementos innovadores, nosotros hicimos, y justamente por eso estamos aquí invitados, para presentar un análisis del dictamen del proyecto de la ley. Hay algunos elementos innovadores, se puede decir, 10 en total, pero también hay riesgos a la integridad electoral, riesgos que pueden producir situaciones de fraude, pueden producir también situaciones de discrecionalidad al aplicar la ley, y obviamente también conflictos entre el rol del Consejo Nacional Electoral como administrador de las elecciones y el Tribunal de Justicia Electoral como implementador de la justicia, ¿no? Vamos a comenzar por ahí entonces. ¿Cuáles son las 10 innovaciones según este estudio del nuevo dictamen electoral? Muy bien. ¿Y cuáles son los riesgos que se desprenden de esta ley que pretendemos aprobar? Estos son los momentos claves del programa. Cuando son las 7:31, estos son los momentos claves donde la gente todavía está en la casa. Bueno,
compartimos una presentación, no sé si gusta, la Pero ponemos en la en un pantalla. ratito. Solo le quiero preguntar a Fátima Mena y a don Efraín Díaz Arribillaga, ya volveremos aquí con Rafael Jerez, si sienten que este dictamen electoral que se discutirá después de que aprueben estos artículos que les he mencionado en una ley especial que satisfaga las aspiraciones de algunos partidos como Libre para que luego puedan sentarse y debatir el dictamen electoral, si ustedes creen que este dictamen electoral, que yo asumo ya lo han leído o ya tienen conocimiento de las innovaciones, nos garantiza a nosotros que el país va a superar todos esos problemas que ha tenido en las últimas elecciones, que hemos estado a punto de llegar a una guerra civil en el país. Si ustedes creen que esta nueva ley electoral, así como el presupuesto es una herramienta de desarrollo para el país, esta nueva ley electoral nos garantiza certidumbre, estabilidad política, modernizar la conceptualización de la democracia para que el país se enrumbe entonces en tranquilidad a buscar nuevos estadios de desarrollo que nos permitan a los hondureños, que solo somos 9 millones, vivir más felices sin tanta desigualdad e inequidad. Comienzo preguntándole así puntualmente a la exdiputada Fátima Mena. ¿Cree que estamos entonces a las puertas de tener certidumbre en los procesos electorales, más transparencia de los partidos políticos, de los órganos electorales, que calmen un factor que nos ha hundido más en las últimas décadas, Fátima? Gracias, Renato. Primero que todo quisiera decir de que hay que diferenciar entre lo que se va a discutir mañana, que son únicamente artículos transitorios que, como bien indicaba, únicamente están orientados a regular un poco el tema del censo, que ha sido ampliamente debatido y cuestionado en los últimos días, especialmente después del 13 de septiembre, cuando se convoca con el censo actual. Y sabemos que es un censo que genera mucha desconfianza, porque es un censo con el cual pues se ha venido materializando diferentes fraudes. Entonces, estos artículos transitorios están lejos de ser considerados una reforma profunda. Simple y sencillamente son artículos que están directamente vinculados a cómo se va a aplicar el censo para las elecciones internas y primarias, y se anuncia un poco la vigencia de la actual cédula de identidad hasta el mes de mayo. Eso está lejos de ser considerado una reforma profunda. Y el dictamen de reforma que se ha venido anunciando de la nueva ley electoral, que aparte de una nueva ley electoral necesitaríamos la ley procesal electoral, creo que no contempla las principales demandas que tiene la ciudadanía. Y son temas que no han sido abordados, que han generado mucha fricción en la población, en los partidos políticos, en la ciudadanía organizada. Y son temas como, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el sistema de transmisión de resultados?, que ha sido uno de los principales cuestionamientos que hemos tenido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con la segunda vuelta? Uno de los artículos sigue contemplando en el dictamen que se ha socializado que seguimos bajo el mecanismo de mayoría simple. En la región, especialmente en América Latina, donde han existido gobiernos débiles, con mucha crisis política y social, la segunda vuelta o el balotaje ha sido una solución, no solamente para generar confianza, sino para garantizar que los gobernantes pues cuenten con esa legitimación. Y este dictamen no contempla para nada el tema de la segunda vuelta. Y bueno, sigue existiendo una gran deuda por parte del actual dictamen para con la participación política de las mujeres, ya que el principio de paridad y alternancia ha sido nuevamente interpretado de manera conveniente, que no aplica
para todos los niveles electivos de la forma que las mujeres han solicitado, que realmente garantice el resultado en la paridad, sino que asegurarse que estas mujeres van a poder llegar a estos cargos. Sí. Y bueno, y luego algo que no queda lo suficientemente claro, Renato, es qué va a pasar con la unidad de política limpia. Sabemos que uno de los principales problemas, el pecado original de la corrupción, se encuentra en el financiamiento ilícito de candidatos, candidatas, partidos políticos. En el marco del COVID, donde ha habido tantos escándalos de corrupción, uno de los principales problemas es que esos dineros, tanto de la narcoactividad como de los actos de corrupción, se utilizan para el financiamiento de candidatos y candidatas. En este nuevo dictamen no queda claro. Es más, en algunos momentos he tenido la preocupación que se pretende quitar o eliminar la unidad de financiamiento. Así que creo que el dictamen deja una tremenda deuda para esas demandas ciudadanas que se han venido demandando, y no solamente desde el 2017. Yo recogería el documento de garantías mínimas suscrito en 2013, Renato, usted recuerda, ante Naciones Unidas, cuando las elecciones casi no se celebran, y esas deudas desde el 2013 siguen estando pendientes para el pueblo hondureño. Vamos a ver, hace algunos minutos don Efraín Díaz Arribiaga nos revelaba su edad, y tiene toda la razón don Efraín. Ya cuando uno tiene más años debe cuidarse más, porque la vida es linda y todos queremos vivir más tiempo. Ahora con sus 76 años, anhelando toda la vida vivir en un país con más justicia social, vivir en un país con más y mejor democracia, vivir en un país donde la gente viva con más dignidad, donde haya más igualdad, menos inequidad, le da certidumbre a usted de lo que va a discutir el Congreso Nacional, la nueva ley electoral, de que Honduras en esta materia político-electoral se va a enrumbar por caminos diferentes que nos creen certidumbre, don Efraín? Renato, yo quisiera realmente que así fuera. Debo decirle que son casi 40 años de lucha, ¿no?, para hacer de Honduras un país diferente, un país con esperanza. Pero lo que he visto hasta ahora no me da buenas señales de que estamos enrumbados a la construcción de un país diferente. El hecho de haber convocado a las mismas elecciones primarias de los partidos con la misma ley electoral es un mal mensaje que se nos da. Y debo resaltar también el hecho de que, como bien señalaba la abogada Fátima, creo que el problema, uno de los problemas fundamentales es la incapacidad de los partidos políticos, que de la clase política hondureña, de poder llegar a acuerdos sobre las reformas electorales fundamentales que el país necesita, precisamente para poder construir, como usted dice, un país con mayor equidad, un país con mayor libertad, un país con mayor democracia, que pueda realmente garantizar un futuro para los hondureños. Y eso no está contenido. Hay unos elementos de que vinieron después de la crisis desde el 2017, la incapacidad de poder llegar a unos acuerdos para el diálogo político que se instauró, y que uno de los temas fundamentales era precisamente el tema de las reformas electorales y políticas, y el otro era el tema de la reelección. Todos esos puntos desafortunadamente no van, me da la impresión, en esta etapa de las reformas electorales. Y eso me parece que debería ser fundamental, porque precisamente dada la situación de crisis generado por esta pandemia y la crisis económica, el país requiere que nos encaminemos a un proceso electoral que se realice con estabilidad y normalidad. Pero para eso requiere, desde mi punto de vista, un acuerdo político que permita realmente introducir aquellas reformas que son importantes para garantizar precisamente que haya elecciones limpias, confiables, creíbles y transparentes. No es suficiente, digamos, sencillamente, y puede ser un punto importante,
tener un censo depurado. Me parece que está bien, eso lo veo yo positivo, de tal manera que podamos confiar de que el censo refleje realmente los que deben realmente ir a votar. Pero mientras no realmente introduzcamos, como bien lo decía la abogada Fátima Mena, si no se introducen aquellas reformas que son fundamentales para hacer posible que el país pueda caminar de una manera diferente, y sobre todo, Renato, hay un tema que me parece fundamental. Creo que en la presentación que harán los compañeros de ASJ hay unas estadísticas muy importantes que van estableciendo, digamos, no solamente la falta de confianza de los hondureños en el sistema electoral, sino que también la escasa legitimidad de los gobiernos al ser electos por una minoría. Y normalmente se convierten en gobiernos de partido, no unos gobiernos de consenso nacional que permitirían crearle al país un ambiente realmente de confianza, que es lo que en este momento la nación necesita para establecer un proceso de reconstrucción y de transformación de la sociedad hondureña, que es lo que todos los hondureños y todas las hondureñas requerirían. Entonces, Renato, para concluir, yo debo decir que no soy tan optimista respecto a lo que vamos a tener como una nueva, entre comillas, una ley electoral. Me da la impresión, y no quiero aparecer acá como pesimista, pero que vamos a seguir con las mismas reglas del juego que tuvimos para las elecciones anteriores. Y esas reglas del juego no nos van a garantizar, desde mi punto de vista, elecciones limpias, transparentes y confiables. Esa es una percepción que tengo en este momento. Ojalá que tal vez estos debates que aquí estamos teniendo y que se está teniendo por otros lados, como decía también Fátima Mena, las aspiraciones de la ciudadanía, porque ahora no solo podemos hablar de partidos políticos, sino que hay una participación ciudadana que no se puede obviar en la discusión de las próximas reformas electorales. ¿Por qué? Porque, como usted decía, el fortalecimiento democrático en el país pasa necesariamente por un fortalecimiento de la participación ciudadana, de la cultura democrática en el país, y realmente que tengamos un sistema de partidos que funciona para la gente y no para grupos determinados en los partidos políticos o grupos económicos que son los que realmente manejan el sistema político y económico de Honduras. Entonces, ese cambio para mí es fundamental. Yo he insistido en algo que quizás podría parecer radical, pero es que si no hay ruptura con el pasado, no podemos realmente establecer las bases de una transformación del país, y una transformación del país en que todos coincidamos. Por eso yo he insistido, Renato, y tal vez debo decir la necesidad de un nuevo pacto social para el país, en el cual se establezcan los consensos mínimos que la nación necesita para visualizarse hacia el futuro, hacia dónde va, sobre todo en este momento de crisis del país, en el cual hemos visto todas las enormes debilidades de la institucionalidad pública y la falta absoluta de transparencia en el manejo de los asuntos del Estado hondureño, nos debe llamar poderosamente la atención a los hondureños para que reflexionemos cuál es el país que queremos. Yo quiero un país, igualmente que ustedes, todos los que estamos en este foro y los que nos están viendo, un país realmente diferente. Yo digo una primavera para Honduras. Y eso es lo que yo quisiera aspirar. Sí, así es. Y quiero decirle que por muchos años he soñado con eso y he luchado por eso. Pero ha sido difícil en Honduras. Claro. Los campos son sumamente difíciles. Pero bueno, debemos seguir luchando y debemos seguir con la esperanza de que tal vez haya alguna luz en el camino y que ilumine la clase política hondureña, que es necesario acuerdos. En el pasado, Renato, con todas las dificultades, tuvimos acuerdos en el 85 que fueron respetados por todos los partidos políticos. También las reformas que señalaba muy bien Lester Ramírez, también fue un acuerdo de la sociedad y fueron respetadas por los partidos. Entonces ahora estamos en una etapa en que no hay posibilidades de acuerdos entre la clase política hondureña. Entonces ese es un factor para mí sumamente preocupante. Cuando no se pueden lograr consensos en una sociedad democrática, es el camino para no encontrar
soluciones a la crisis política que el país tiene. Correcto. Bueno, y yo entiendo que cuando usted dice que necesitamos de un nuevo pacto social, porque yo coincido con usted, el país es dirigido por los grupos económicos y por los partidos políticos. Y cuando los partidos políticos no representan las aspiraciones de todos nosotros, ni todos nosotros, la mayor parte, formamos parte de esos grupos económicos, el país es controlado y dirigido por unos pocos. Entonces dice Efraín Díaz Arribiaga, dice, necesitamos un pacto social. Yo entiendo que cuando dice pacto social, Efraín Díaz está hablando de una nueva constitución. ¿Qué mejor que una constitución para un nuevo pacto social? Ya me voy a explicar qué nos quiso decir. Yo es que lo he interpretado así. Para tener una nueva constitución requerimos una constituyente. Y yo sí le digo algo. Me critican porque dicen que hablo demasiado. Yo sí creo que este país necesita una constituyente y una nueva constitución. Si no fuera porque le tememos a los objetivos personales del actual presidente y de alguno que otro político, si no fuera porque le tememos que controlen todo lo de la constituyente para sus objetivos personales, yo aquí todos los días predicaría, necesitamos una constituyente, una nueva constitución, porque el país requiere de un pacto social para que ya terminemos este fraccionamiento. Me dirán algunos, que si con esta constitución que tenemos puede haber un pacto social. Bueno, vamos a debatir eso más adelante. Lester quiere intervenir y lo hará después de la pausa comercial. Yo estoy ansioso de saber cuáles son las 10, 11 innovaciones que tiene este dictamen electoral y cuáles son las debilidades también de lo que será la nueva ley electoral de Honduras, porque lo que queremos evitar todos es que en la próxima elección primaria o general nos agarremos de las greñas los hondureños y esta vez hundiendo más al país. Después de los consejos comerciales, de lleno el debate con nuestros panelistas. Está preparado Rafael Jerez. Rafael Jerez sí tiene conectado el inalámbrico. Sí. En este momento ya Lester está con el otro micrófono para comenzar el debate. Ok, ellos dicen que sí tiene algunas innovaciones este dictamen, que se va a convertir muy pronto, posiblemente, en una nueva ley electoral. No son reformas, se supone que es una nueva ley electoral, pero que así como tiene algunas innovaciones, no muchas, pero las tiene, algunas debilidades. Seguimos en lo mismo que nos ha provocado problemas. Por favor, iniciamos con Rafael Jerez. Así es, bueno, yo creo que inicialmente, para hacer un poco de introducción en cuanto a las innovaciones, yo reconocería dos en principio. Primero, que esta nueva ley electoral sienta las bases para que se acceda a la justicia administrativa a través del Consejo y posteriormente al Tribunal de Justicia Electoral. Es decir, esta nueva ley electoral ya elimina, al menos en principio, el rol que la Sala de lo Constitucional jugó o sigue jugando en la ley electoral de 2004. Entonces ya el partido político, el candidato que se sienta afectado, una vez que finalice la tramitación de sus reclamos ante el Consejo Nacional Electoral, puede acudir al Tribunal de Justicia Electoral. Eso por un lado. No, pero también queda el amparo, Jerez, también queda el amparo como último recurso. Pero eso se resolvería en la Ley Procesal Electoral. Por eso nosotros al final lo dejamos como el tema toral una vez que se finalice con la ley electoral. Hasta donde yo entiendo, si un ciudadano quiere ir en amparo a la Sala Constitucional, va. Si como última instancia. Por los momentos sí. Pero si la Ley Procesal Electoral resuelve eso, entonces se delimita el rol de la sala. Ahora, nosotros desde 2018-2019 instamos al Congreso para que cuando se hizo esa reforma constitucional se le quitara a la Sala de lo Constitucional esa potestad. Y mira el día que te lo digo, Jerez, no se la van a quitar. El amparo dicen que es un derecho del ciudadano para ir allá a una sala manejada por políticos para determinar cómo se resuelve un conflicto electoral. Estamos Pero bien, de acuerdo. No, estamos completamente, eso fue lo que nosotros le manifestamos a los diputados. Ese va a ser uno de los, se puede decir, argumentos que el Partido Libertad y Refundación debe acuerpar, ¿no? Porque hasta el momento, y ahora lo vamos a ver también, los acuerdos políticos, porque no se pueden llamar reformas electorales en sí, son acuerdos políticos,
han tenido obligatoriamente el consenso de los 3 partidos mayoritarios. Y eso es fundamental en toda esta dinámica política que hemos estado viendo en los últimos 2 años. Y el tema de los amparos electorales, por ejemplo, va a ser un tema que Libre va a tener que acuerpar, porque Libre no tiene representación en la sala de lo constitucional. Y por eso va a tener que ser una lucha que va a tener que afrontar también, ¿no? Bueno, vamos a Así ver cómo termina eso. Ahora, muy bien. entrando de lleno a la gráfica, este es el índice de integridad electoral. Y aquí lo que se evalúa es el estado de los sistemas electorales en el mundo. Y concretamente para el caso hondureño podemos ver que el índice de integridad electoral para Honduras es comparable al estado de la democracia del sistema electoral de Venezuela y Nicaragua. Es decir, países que utilizamos como referencia para expresar que son regímenes autoritarios y que tienen sistemas electorales débiles. De hecho, Honduras se encuentra en medio de Venezuela y en medio de Nicaragua con el índice de integridad electoral en 36 puntos de 100. Es decir, que ahora mismo el sistema electoral es realmente comparable al de Venezuela y Nicaragua, con toda la crisis política que viven esos países, que de hecho son fenómenos que son similares a los que hemos vivido acá. Estamos desgraciados Y entonces. solamente un paréntesis, ustedes pueden ver aquí la comparación de las evaluaciones o de las mediciones que se hicieron en el 2017 y el 2019, el año pasado. Solamente hemos mejorado en 8 puntos. Desde la crisis electoral del 2017 a lo que tenemos hoy, de estos acuerdos políticos que se han dado, solamente tenemos una mejora de 8 puntos. Con esto, esta es la línea de base con que nosotros partimos para este proceso electoral. Tenemos 37 puntos, justamente estamos únicamente encima de Haití y de Nicaragua en toda América. ¿No? ¿Quién hace este índice? Este índice es producido por la Universidad de Harvard. Entonces, es un índice... Harvard hace este Sí, índice. es un índice muy, se puede decir, sofisticado, sí, con muchas variables. Lo que hace es aplicar un cuestionario a expertos electorales, a tomadores de decisiones a nivel global. Y van conformando estos indicadores, y usted los puede ver aquí, cada uno de estas variables va conformando el índice. Donde nosotros tenemos problemas, como ustedes pueden ver, obviamente en la ley electoral, ¿no? Ya hemos mejorado en el registro de votantes porque estamos en este proceso de la nueva tarjeta de identidad, pero donde no salimos todavía es en la cobertura de medios, porque hay siempre una participación desigual en los medios. Y miren en los financiamientos políticos, solo hemos mejorado 6 puntos. Es decir, estamos todavía en una situación muy precaria y los partidos políticos, especialmente los mayoritarios, pretenden seguir con la misma dinámica, ¿no? Ahora yo les digo, si nos tienen en ese índice electoral, de integridad electoral, en la misma puntuación de Nicaragua y Venezuela, andamos mal, muy mal, porque en Nicaragua a los opositores políticos quieren introducir una reforma para dictarles cadena perpetua. Ahí en Nicaragua, si nos están midiendo electoralmente como en Nicaragua, andamos mal. Si nos están midiendo electoralmente similar a Venezuela, andamos muy mal. Andamos muy mal. Y es un índice construido por la Universidad de Harvard. Quisiera que me dieran solo 1 minuto cada uno, Fátima Mena y Efraín Díaz Arribillaga, sobre este punto. Vamos a hacer la medición para ir dinamizando. Que estemos en este índice de integridad electoral, justo como tienen a Nicaragua y Venezuela, ¿qué les indica, Fátima? Bueno, yo creo que nos indica que definitivamente el país necesita reformas profundas, más allá de resolver aquellos temas que ponen encrispados a aquellos sectores o actores políticos partidarios, como es el tema de únicamente el censo. Necesitamos evolucionar y abordar esos temas que ha venido demandando la ciudadanía, que garantice el respeto del voto ciudadano, de la voluntad del votante, para uno generar confianza que vayan a votar. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Fátima. Y a usted, don Efraín Díaz Arribillaga, ¿cómo valora que nos tengan en este índice de integridad electoral como tienen a Venezuela y a Nicaragua? Es un índice de percepción, entonces la percepción es que no hay confianza en el sistema electoral y que efectivamente eso se deriva de que las experiencias del pasado nos han indicado que la voluntad expresada por el pueblo hondureño no ha sido respetada. Y eso me parece que es fundamental, y coincido con Fátima Mena en cuanto a que esa falta de confianza en el sistema requiere de unas reformas políticas que garanticen un ambiente favorable
para que las elecciones realmente sean el instrumento confiable y de expresión ciudadana de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Muchas gracias, don Efraín Díaz Cerrillaga. Les traía el ejemplo de Nicaragua porque ahí quieren hacer una reforma al Código Penal donde tipifican como crimen de odio, crímenes de odio a los opositores políticos, a quienes se opongan al régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Por eso les digo, si nos miran así como a Nicaragua y a Venezuela, realmente la percepción que tienen de nosotros es muy mala. Bueno, muy nuestro mala. Código Penal también tiene el que aprobaron ahora y que entró en vigencia, tiene algunos elementos de esa naturaleza. Muy draconianos, ¿no? El tema de la manifestación pública, por ahí vamos, ¿no? Vamos tomando esa ruta muy autoritaria. Hay que tener mucho cuidado porque así se va descomponiendo la democracia, ¿no? Por estas a pedacitos se va desmantelando, ¿no? Ya nosotros tenemos una experiencia muy dolorosa con la reelección, tuvimos un golpe de Estado, entonces nuestra democracia está en recesión, ¿no? Sí, Renato, y solo para agregar, y porque con Lester siempre hablamos de esto cuando hacemos estos estudios, no debemos olvidar que en 2017 hubo por lo menos 23 fallecidos, es decir, son muertes que quedaron en la impunidad, hechos que sucedieron también en Venezuela y Nicaragua en otros procesos electorales y que pasaron en Honduras. Y que por otro lado, ocurrió una serie de irregularidades que condujo a la OEA a solicitar la repetición del proceso electoral. Es decir, esos son hechos que se han olvidado y que a nivel de partidos políticos ya no se discuten, ya se olvidó lo que ocurrió en 2017 porque al menos en este momento las reformas solo atienden a esos intereses particulares y ese es el resultado del estado del sistema electoral. Conociendo que una de las más prestigiosas universidades del mundo, Harvard, ha construido un índice de integridad electoral donde la puntuación que tiene Honduras es similar a la de Venezuela y Nicaragua, vamos a la pausa y seguimos analizando, seguimos con este estudio que han preparado ustedes previo a que el Congreso comience a debatir el dictamen electoral que se convertirá en la nueva ley electoral de Honduras. Previo al debate sobre la nueva ley electoral que debe aprobarse en Honduras, seguimos socializando este estudio que es muy importante para construir opinión pública bien informada sobre todo lo que tiene que ver con política electoral hondureña. Por favor, Lester. Sí, gracias de nuevo, licenciado. Mire, hay un elemento muy importante que creo que debemos tener en cuenta y la gran mayoría ya lo sabemos muy bien. Estamos en un sistema multipartidista, ¿no? Y eso cambia la dinámica de poder, cambia la dinámica de las relaciones y los consensos. 14 partidos legalmente inscritos hasta ahora. ¿No? Entonces hay un señor, un politólogo que se llamaba, porque ya murió, pero es un crack en esto, Giovanni Sartori, empezó a estudiar los sistemas multipartidistas, ¿no? Tomó ejemplos europeos, tomó el ejemplo chileno también y estudió cómo se conforman las relaciones de poder en los sistemas multipartidistas. En el que nos hemos convertido nosotros. Y él dice, bueno, hay dos tipos de sistemas multipartidistas. El moderado, que usualmente hace gobierno con el partido oficialista y que comparte ciertos espacios de poder, y el otro es el modelo polarizado. Entre más partidos políticos tiene el sistema de partidos, valga la redundancia, más tendencia hacia la polarización. Ahora, como usted dijo, tenemos 14. Pero mire esta dinámica interesante. Él dice, el pluralismo polarizado implica una distancia ideológica sumamente marcada. Y esa ideología no se basa únicamente en este debate comunista, socialista, capitalista, no. Se basa principalmente en la manera como se percibe y se concibe la política. Es decir, cómo cada partido, ¿no?, gestiona sus principios políticos y su visión de gobierno, ¿no? ¿Y qué dice el señor Sartori? Bueno, hay elementos que explican esta polarización. En primer lugar, dice, tiene que haber un partido antisistema que busca socavar la legitimidad del régimen. Es decir, busca anular al partido oficialista, al que está controlando el régimen. Y en nuestro escenario, ese es el Partido Libertad y Refundación, que ha jugado ese rol de contrincante, de retador al régimen político en los últimos 8 años, ¿no? Sí. Después tenemos que hay oposiciones bilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varios partidos que hacen oposición, pero que mutuamente son excluyentes y no pueden sumar sus fuerzas. Y eso, el ejemplo, podemos aplicarlo tanto al Partido Liberal junto con el Partido Libertad y Refundación, que a pesar de ser oposición, se excluyen mutuamente por
esos pleitos de poder. Son incapaces de aliarse. Así es. Son incapaces y ese es el debate todavía, de ¿no? Que aliarse. si se van a aliar O sea cómo que le se van están a aliar. saliendo las características en un sistema multipartidista polarizado al señor Así es. Sartori. Y por el otro lado tenemos un sistema multipolar en el sentido de que su mecánica competitiva depende de un partido de centro que tiene que estar constantemente luchando contra el partido de izquierda y el partido de derecha. Y ese es el Partido Liberal, ¿no? Tiene que estar en medio, ¿no? Fogueándose con los dos extremos y de esa manera anulan al Partido Liberal. Entonces queda este elemento polarizado donde, y él lo explica claramente, es sumamente difícil llegar a consensos. Es sumamente difícil llegar a un acuerdo justamente porque hay un partido polarizado que lo que busca es minar el régimen. Y por eso, ¿cómo se puede decir? Resultado de este... No un partido polarizado, sino un partido antisistema que busca minar al régimen de turno. Y es un partido extremo, ¿no? Y lo que dice Sartori, ojo, dice, pero este partido tiene que ser, y él lo dice de esa manera, oposición responsable, porque su oposición y su rol como partido, un partido tiene que sobrevivir, ¿no? ¿Y cómo sobrevive? Haciendo gobierno. Y es ahí donde entramos a los acuerdos políticos. Los acuerdos políticos, si ustedes lo vemos, cada uno de estos acuerdos políticos es una repartición de cuota de poder. Eso es hacer gobierno, compartir el poder, porque el poder, creemos, esta visión aspiracional que el poder se cede. No, el poder se pierde y lo obtiene otra fuerza, ¿no? En este caso vemos de que hace 2 años empezamos con estos procesos de acuerdos políticos, nos tardamos 9 meses, desde la crisis del 2017, 9 meses para llegar al primer acuerdo. Después de eso, ese acuerdo, ¿no?, viabilizó la reforma constitucional. Aquí estamos hablando, este primer acuerdo fue el del Registro Nacional de la Persona. Y ahí representaban los 3 partidos políticos más fuertes. Ahí está. Entonces, Nacional, Liberal y Libre. Ese es el primer acuerdo y ese es el primer proceso de repartición del poder, ¿no? Después venimos y decimos, ok, hay que hacer esta reforma constitucional para crear 2 modelos o un modelo bicéfalo donde tenemos la organización y administración electoral en un Consejo Nacional Electoral y la administración de la justicia electoral en un órgano, en un tribunal, ¿no? El 29 de enero y también la votación de los 3 partidos mayoritarios. Después nos llevamos al proceso de la ley especial para la selección y nombramiento de autoridades electorales. Aquí, si bien acuerda la teleaudiencia, hubo lo que se llamó la insurrección legislativa. 3 meses donde el Congreso Nacional fue un campo prácticamente de batalla. Presionando justo para esto. Presionando para que Libre se incorporara al Consejo Nacional Electoral. Así es. Y bueno, después de eso, 1 mes, se nombran a las autoridades, pero ahí también tuvo que pasar un pleito interno entre los 3 partidos mayoritarios para llegar a definir quién iba a tomar la presidencia rotatoria de estos entes o de los nuevos órganos electorales. Ahí se tardaron 10 días después del nombramiento porque también hubo una serie de conflictos. Entonces, ¿qué pasa con este 5.º peldaño? Bueno, este 5.º peldaño es diferente a los otros 4 anteriores en el sentido que en cada uno de los anteriores ya la tarea estaba hecha, ya el pacto estaba hecho, ya los acuerdos estaban hechos y no se cayeron cuando llegó el dictamen al Congreso. En este caso se cae el dictamen, es decir, el proceso legislativo se ve suspendido. En los anteriores ya el proceso legislativo ya estaba acordado antes de llegar al Congreso. Entonces aquí tenemos un problema en el sentido de que no solamente es que hay discordia entre los partidos mayoritarios, sino también aquí entra en juego los partidos minoritarios y también movimientos internos de los partidos mayoritarios. Bueno, pero al final, ¿qué nos quiere decir este cuadro, Lester Ramírez? Al final, queremos decir, cada uno de los acuerdos políticos implica una batalla política desgaste, en sí. Desgaste, enfrentamiento y confrontación. Nos tomó tiempo, ¿no? Esto nos llevó el tiempo en pleitos políticos y otro resultado es que las grandes reformas que esperaba la población, segunda vuelta, la reelección, financiamiento político, quedan fuera, quedan excluidas. Ahora les voy a pedir que nos vayamos a este tema, porque el tiempo va avanzando. Claro. Yo necesito saber cuáles son las fortalezas de esa ley electoral nueva que vamos a tener, cuáles son las debilidades, porque si no, nos llega a las 9 y no discutimos esto, claro, que ha creado mucha expectativa entre la gente. Terminemos ya con esto, por favor. Ok, bueno, yo la verdad es que con respecto a esta solo diría 2 cosas. Una,
que dado que se presume la discusión de una ley transitoria, a eso están acudiendo, a discusión de leyes especiales, a como popularmente tapar parches, que fue lo que se hizo con esta ley especial, por un lado. Y por otro lado, que en realidad las reformas han sido hasta el momento la partidización excesiva del sistema, es decir, representación de los 3 partidos en la unidad de política limpia, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, sin mencionar otros órganos constitucionales. Entonces, la reforma hasta este momento no ha sido una reforma profunda de índole técnica, sino de índole partidaria. Por eso, otra vez, 1 minuto para Fátima Mena y 1 minuto para Efraín Díaz Arribillaga. Después que hemos tenido tantos años para que a esta altura estuviésemos trabajando los hondureños con normalidad para los procesos electorales de marzo del próximo año y de noviembre, ¿qué les indica que aún continuemos con esos parchos, con esas negociaciones, con esos cálculos, que si permito esto, me hace trampa el otro partido, que si le doy esto a este partido, me gana la elección? ¿Cómo valoran que ya estemos a las puertas del proceso electoral primario y sigamos parchando y con el comportamiento histórico y de vicios que siempre hemos tenido? Fátima Mena y luego Efraín Díaz. Desde agosto del año 2013 se tiene una radiografía y un acuerdo sobre consenso sobre el alcance de las reformas electorales que debían de cumplirse o iniciarse en la legislatura del año 2014. Han pasado prácticamente 8 años y todavía no tenemos las reformas electorales profundas que el país requiere. Es una irresponsabilidad por parte del Congreso Nacional haber permitido que llegara el mes de septiembre sin haber contado con una ley, sin haber construido esos acuerdos y consensos que son necesarios para recuperar la democracia, recuperar la confianza y poder superar muchos problemas que son consecuencias precisamente de esa inestabilidad, tanto social como política, generada por la falta de reglas claras para someternos a los procesos democráticos. Muchas gracias. Yo creo que es un reclamo. Y a usted, don Efraín, ¿qué lección le deja todo esto que estamos debatiendo aquí con este último cuadro que explican Néstor Ramírez y Rafael Jerez? Bueno, mire, yo creo que el multipartidismo de Honduras empieza en la transición de la democracia en el 80 y en el 81 con la incursión del Pino y la democracia cristiana. O sea, que hemos mantenido un sistema multipartidista. Lo único que el bipartidismo en ese tiempo estaba mucho más consolidado. Lo que yo puedo ver de lo que nos han presentado los amigos de ASJ es la incapacidad de la clase política de llegar a acuerdos sobre reformas fundamentales que el país necesita para fortalecer el sistema democrático de Honduras y la participación ciudadana. Para mí ese es el punto importante, y lo que hemos tenido es un deterioro en el liderazgo político en el país. Si no lo vemos, la calidad del Congreso que tenemos, y eso corresponde a los ciudadanos realmente poder cambiar eso, porque han sido los hondureños los que han llevado también a elegir a ese Congreso, a los presidentes que hemos tenido, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, Renato, que mi conclusión fundamental de esto es que no hay voluntad política para hacer realmente los cambios que el país necesita en el sistema electoral y político hondureño. Muy bien, y sobre eso vamos a profundizar después de la pausa comercial y además hablar de las fortalezas y debilidades que el estudio de ustedes nos revela sobre esta nueva ley electoral que se supone van a aprobar nuestros políticos o nuestros diputados en las próximas semanas. Volvemos después de estos consejos comerciales. Continuamos con la socialización de este estudio sobre la nueva ley electoral. ¿Qué miran de positivo en esa nueva ley electoral, Rafael Jerez? Bueno, en principio que se rompe un poco el esquema tradicional de que se tenía que financiar el Estado las elecciones primarias e internas. Recordemos que son dos cosas distintas. Las primarias son para elegir a los candidatos de los partidos que participan en elecciones generales y las internas, las autoridades internas, valga la redundancia, de los partidos. Entonces la ley lo que dice es que cuando el partido celebre las elecciones internas, aparte de las primarias, es decir, no en la misma fecha, las tiene que pagar el partido. Eso es un primer paso importante. Número 2,
que finalmente se establece un catálogo específico de los derechos políticos del ciudadano, es decir, cuáles son los derechos políticos. Y eso es clave para cuando hablábamos del amparo, porque recordemos que el amparo en materia electoral es por violación de derechos políticos electorales. Sí. Entonces ya al haber un catálogo hay claridad de qué es lo que se puede violar y como ciudadano, candidato y partido político, qué es lo que yo puedo reclamar ante la justicia electoral. Número 3, el nombramiento en consenso del auditor interno del Consejo Nacional Electoral. Y esto es importante porque hemos visto los disensos en el Consejo y por ende el nombramiento de un auditor interno que tiene un cargo de muy alta relevancia, que sea por consenso, al menos puede generar un punto de partida para que obligatoriamente se llegue a ese consenso y se pueda partir en un proceso de transparencia interna. ¿Cuál es el rol de ese auditor interno? Bueno, realmente el auditor interno es la tarea de control de las tareas del Consejo Nacional Electoral, tanto de forma administrativa como financiera. Recordemos que el Consejo, para llevar a cabo elecciones, también tiene procesos de contratación. Correcto. Y ahí es donde se requiere la integridad en las actuaciones del Consejo, ¿no? Muy bien. Y después tenemos, y yo creo que este es de los más relevantes, de hecho, el establecimiento del carácter público de los documentos que emita el Consejo Nacional Electoral. Es decir, todas las resoluciones, acuerdos, absolutamente todo que se tome en el Pleno y otras actuaciones tienen que ser publicadas en el sitio web y en otros medios de circulación nacional para que la ciudadanía conozca qué fue lo que decidió el Consejo y cuáles fueron las posturas de los consejeros. Y eso es muy importante para que realmente conozcamos cuáles son los acuerdos que se generan a lo interno de la institución. Y por último, sin menoscabo de lo que usted bien mencionó, el riesgo de que la Sala de lo Constitucional siga teniendo un rol en el marco de la justicia electoral, pero al menos se le podría dar el punto de partida para que el Tribunal de Justicia Electoral adquiera relevancia y se pueda restringir la participación de la Sala de lo Constitucional. Lo ideal es eso, porque si no se resuelve eso, habrá ciertamente inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque se aprueba la ley procesal electoral y entonces el candidato del partido político puede ir al Tribunal de Justicia Electoral, sí, pero puede haber otro que se vaya a la Sala de lo Constitucional, sí, por el simple hecho de que al dejar abierto el amparo en la Constitución de la República y en la Ley sobre Justicia Constitucional para que se acuda a esa sala, entonces se genera una justicia paralela y ese es un riesgo muy grande. Mira, y aquí va a haber polémica, porque Libre arguye que así como estamos, el Tribunal de Justicia Electoral es la última instancia para dirimir los conflictos electorales. El otro día tuvimos un debate aquí, pero preguntarle a un nacionalista, no, dice. Sí. ¿Quién dice eso? Dice. ¿Y eso ¿A dónde dice eso? Dice. El amparo allá en la Sala Constitucional es la última instancia si alguien se siente perjudicado en sus derechos políticos electorales y no se lo resuelve como quisiera el Tribunal de Justicia Electoral, se vaya a presentar un amparo a la Corte. Ahí es donde yo creo que la ciudadanía tiene que entender una cosa, el que tiene que tener la última palabra en términos electorales, inclusive en un amparo electoral, es el Tribunal de Justicia Electoral. Sí. No porque así lo digamos nosotros, es que esa es la buena práctica jurídica internacional. Porque los tribunales de justicia electoral mexicanos, de República Dominicana y de otros países es quien tiene la palabra, inclusive en amparos de materia electoral. Para eso se creó, para una justicia especializada. Así es. Eso es la justicia especializada. Es lo mismo, el mismo modelo que los juzgados anticorrupción que tenemos ahora, ¿no? El problema que tenemos en los juzgados anticorrupción, y aquí hago un paréntesis, es que está el elemento de los jueces naturales que hace que se salga de la competencia o la jurisdicción de anticorrupción y de nuevo llegue a la sala, a la Corte Suprema, ¿no? Ustedes titulan como aspectos positivos de la nueva ley esto que ha mencionado Rafael Jerez. Son 10 aspectos positivos, pero además de los aspectos positivos hay omisiones a la ley, hay temas que se tienen que, se puede decir, subsanar, pero también hay riesgos a la integridad electoral y eso lo vamos a ver ahora. Pasemos a la siguiente gráfica para que debatamos este asunto, por favor. Aquí, bueno, aquí en esta tabla ustedes pueden ver cómo los procesos electorales se han desarrollado desde la Constitución del 80, del 82 de la Constituyente, ¿no? Aquí podemos ver, en esta columna, podemos ver cuáles han sido los márgenes entre el primero y segundo lugar en los procesos de nivel presidencial. Como podemos ver, a partir de los últimos procesos, y lo podemos ver desde el 2000 para adelante, vemos cómo estos márgenes se están reduciendo a medida se fracciona el sistema de partidos, es decir, entre más partidos los márgenes se van a hacer más chicos. Ahora en el último proceso, la alianza que se conformó con el Partido Libre, Salvador Narrala y el PINU,
obtuvo solamente una diferencia de 2 puntos porcentuales, ¿no? Aquí hay un problema aquí en la. Ok. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no es por capricho y no es por cálculo político que se necesita una segunda vuelta electoral. Es porque los números nos están diciendo Sí. que cada vez, entre más partidos hay, entre más reñida sea la competencia electoral, más conflicto va a haber. Más se dispersan los votos entre 14 fuerzas políticas que son las que tenemos, entonces la diferencia del ganador sobre el otro es mínima. Es mínima y además de eso no obtiene una mayoría absoluta que respalde nosotros. al ganador. Así es, una legitimidad clara y por eso es ese problema. Obviamente en estos momentos ya el tema es cálculo político, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? Bueno, entendemos de que hay un cálculo político. Aprueben la segunda vuelta, pero para el proceso 2025. Es decir, que se aplique ya desde entonces para el 2025 para que no estemos en esta discusión en el 2024. No, pero eso hay que... O que se vaya a hay que- plebiscito, que se vaya a consulta ciudadana. Hay que decírselos a los nacionalistas. Hay que decírselos a los nacionalistas. Y si hay otro que no quiere dar la cara, pues se lo decimos a cualquier otro que no quiera dar la cara, porque dicen que hay otro que tampoco quiere segunda vuelta electoral. Están traicionando al pueblo hondureño que desde ya rato les está diciendo, legitimemos correctamente al presidente con una segunda vuelta. Si alguien no saca un techo de 40-45% en la primera vuelta y entonces compiten en una segunda vuelta los dos primeros, legitimemos al próximo presidente de Honduras, porque el multipartidismo dispersa los votos y el ganador no va a obtener porcentajes como los que tuvo el Partido Liberal cuando ganó las elecciones en 1981. Pero los nacionalistas han calculado que pierden la segunda vuelta y por eso tienen miedo. Y los nacionalistas arrastran a otro y dicen, en privado no quiere segunda vuelta, en público sí lo quiere, se refieren a Mel. Los nacionalistas así son. Pero como a mí no me consta que los libres no quieran segunda vuelta porque públicamente dicen que quieren, yo le digo a los nacionalistas, están traicionando las aspiraciones de Honduras. Y ya eso lo estamos tomando en cuenta nosotros los electores para juzgarlos en las elecciones de noviembre de 2021. Ok, si seguimos a la siguiente. En la siguiente lámina, solo en el artículo taxativamente, bueno, si seguimos a la siguiente, porque esto es un poco lo que explicamos de la partidización del sistema. ¿Podemos regresar? A ver. Retornemos a la gráfica mira, anterior. Aquí es importante, y perdón Rafael, Dele. es importante aclarar un asunto. La ley electoral, al menos el dictamen, institucionaliza la partidización. Y esa lógica de la partidización se debe a dos elementos fundamentales. Por uno es la desconfianza que hay entre los partidos políticos y dos, es ese afán de las cuotas de poder, ¿no? Con eso mantienen su militancia, con eso alimentan la maquinaria electoral. ¿Qué proponemos nosotros? Está bien. La naturaleza en Honduras es partidizar todo. Sin embargo, hagámosle un pequeño ajuste. Incluyamos la transparencia de manera transversal. Es decir, que el Consejo Nacional Electoral, si vamos a tener juntas receptoras de voto y que estas personas son propuestas por los partidos políticos, no va a haber ciudadanización de estas juntas. Bueno, al menos el día de las elecciones, cuando yo vaya a ver el listado de votantes en mi centro de votación, además del listado de votantes, yo pueda identificar quiénes son los miembros o los delegados de las juntas, ¿no? O sea, poner los nombres y apellidos de estas personas para que nosotros, como ciudadanos, podemos hacer ese control social, ¿no? Saber quién es esta persona. Ese es un elemento muy importante. Y el otro, que tenemos que obligar a los partidos políticos que los delegados o los miembros de junta sean de los centros de votación, que no sean de otros municipios, que no sean de otros centros de votación, sino que sean del domicilio de donde ellos residen, ¿no? Y el otro elemento que es muy importante es la certificación. Esto siempre ha sido la piedra en el zapato de los órganos electorales y del Tribunal Supremo Electoral anteriormente. Decían las autoridades anteriores, ¿verdad? Miren, el problema primario, el proceso de las elecciones primarias no es problema del Tribunal Supremo Electoral. Y por ende, usted debe capacitar y evaluar a todas estas personas que proponen los partidos políticos. Yo creo que eso es un pequeño incremento, ¿no? Estamos claros que
que le cambiamos el nombre al Pero es Tribunal lo mismo. Nacional Electoral, se llamó Tribunal Supremo Electoral, antes eran representantes de los partidos, luego magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ahora es Consejo Nacional Electoral, consejeros, el título que tienen los que están ahí, pero no hemos podido despartidizar ese órgano. Ese órgano está perdidamente más político que nunca. Si no, miren lo que tiene de estar el Consejo Nacional Electoral y los enfrentamientos políticos que ya tienen los tres propietarios. Sí. Yo no sé si podemos soñar con tener un Consejo Nacional Electoral despartidizado algún día, o no se puede. Bueno, ese es el ideal, Renato. No se puede. Aspiramos, Ideal, ¿no? Pero Es ese es ideal. Aquí, complementando lo del Lester, la novedad para que la ciudadanía sepa es que, claro, ya sabemos la integración del Consejo Nacional Electoral, están las tres principales fuerzas. Las juntas receptoras de votos se integran por las tres principales fuerzas Sí. y los otros dos se eligen de forma aleatoria entre los otros partidos que están inscritos. 11. Exacto, pero también hay que tomar en cuenta que los consejos departamentales electorales y los consejos municipales van a tener la misma integración de las juntas receptoras de voto y por eso nosotros hablamos de la partidización del sistema, porque no solo es el consejo y las juntas, también los consejos departamentales y municipales que pueden resolver quejas que se presenten el día de la elección. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos son juez y parte, es decir, participan en el proceso, integran las juntas, integran los consejos municipales y departamentales y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en realidad, la administración, claro, está a cargo de la institución que, como dice Lester, por eso está aquí las condiciones de transparencia. Y de hecho, si pasamos a la siguiente lámina para complementar y ceder la palabra a los otros panelistas, en el primer recuadro está la integración de las juntas receptoras del voto. Pero acá están las cosas que nosotros creemos que tienen que incluirse a lo que ya dispone el dictamen. Y es, ok, si los partidos políticos van a proponer quiénes son los que van a integrar las juntas receptoras, es decir, las mesas electorales, tienen que ser personas que estén inscritas en ese centro de votación en el que van a estar en las juntas. Los listados de las personas que estén en las mesas tienen que ser públicos. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Hay un artículo del dictamen que dice que el Consejo va a llevar un historial de todas las personas que integren juntas receptoras del voto y también consejos departamentales, y eso es una novedad. Lo que pasa es que el dictamen dice que ese historial va a ser confidencial y por eso nosotros decimos, bueno, pero si estas personas van a ejercer una función Son pública, ciudadanos. exacto, una función pública de alta relevancia, ¿por qué va a ser un historial confidencial? Eso tiene que publicarse para que como ciudadanos conozcamos quiénes integran las juntas y los consejos. Y por último, que porte una credencial con su identificación, es decir, sí, que estén los listados, pero que sepamos quiénes son los que están en la mesa a través de una identificación de cada uno de sus integrantes. Esto significa, dejemos mostrar la lámina. Lo de arriba, lo primero es cómo queda, cómo está el dictamen y cómo puede mejorarse Así el es. dictamen, lo de abajo. ¿Qué puede mejorar? Así es. Esto es cómo está el dictamen, ampliémoslo por favor. Y esto cómo puede mejorar el dictamen, cómo podemos mejorar el proceso electoral. Sigamos para luego escuchar la opinión de Ok. Fátima Mena y Efraín Díaz Arribiaga. Luego en la siguiente lámina, el principio de paridad y mecanismo de alternancia. Usted lo discutió ampliamente hace unos programas con la diputada Dori Gutiérrez y otras también que estuvieron presentes. Concretamente, en cuanto al principio de paridad y mecanismo de alternancia, aquí se exige en el dictamen el 50% de la integración de hombres y mujeres para elecciones primarias y en elecciones generales solamente en los casos en que el partido no celebró primarias. Y eso es contraproducente, es decir, eso es contradictorio al espíritu del principio de paridad. Solo para que tengan una idea, históricamente el Congreso nunca ha tenido más del 30% de mujeres y eso es porque hay una estructura machista en la sociedad, pero porque también a raíz de esa estructura y culturalidad machista, el ciudadano no observa a las mujeres, en muchos casos al ejercer el sufragio, como la representación y por eso son necesarias estas cuotas en elecciones primarias, pero en elecciones generales para reducir esas brechas de desigualdad. Bueno, vamos a las otras gráficas porque se nos acorta el tiempo del programa. Principio de paridad y mecanismo de alternancia. Este mecanismo de alternancia solo es que ya no se exigiría la alternancia para las suplencias y eso también es contraproducente. Lo que nosotros pedimos es que sea obligatoria para diputaciones propietarias y también diputaciones suplentes. Sí. Muy bien, continuemos. Bueno, Financiamiento de las campañas ese políticas. es el tema que aquí sí hay acuerdo.
¿no? Entre todos los partidos políticos hay un acuerdo, consenso fáctico de que el tema del financiamiento no debe ser realmente reformado. Está bien como está y si es posible mejor prescindir de él. Mire lo que ha pasado en este proyecto. Prácticamente se le está dando atribuciones al Consejo Nacional Electoral de monitorear las campañas y la propaganda electoral. Si nosotros nos remitimos en este momento a la Ley de Política Limpia, esa es una facultad que tiene el Consejo, la Unidad de Política Limpia en este momento. Bueno, entonces el Consejo Nacional prácticamente la ley le está dando esas facultades al Consejo. Sabemos que la Unidad de Política Limpia es parte del Consejo, sin embargo tiene su propia ley especial, ¿no? Por otro lado, va a investigar las violaciones de la ley sobre campañas y propaganda. Aquí estamos creando un conflicto de ley. Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos o qué preguntas nos hacemos? ¿Será que la intención del legislador y de las bancadas mayoritarias es eliminar la Unidad de Política Limpia? ¿Se reformará la Ley de Financiamiento Político? Acordémonos que la Ley de Política Limpia es uno de los legados de la MASI. Y en estos meses todo lo que huele a MASI ha desaparecido. Entonces, esto es el mismo patrón, ¿no? Desmontar toda esta institucionalidad anticorrupción que se creó en los últimos 3-4 años, ¿no? Si esta unidad de política limpia queda supeditado al Consejo Nacional Electoral, ya lo decían ustedes en las gráficas anteriores. Se partidiza. ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Un ente partidizado. Entonces ahí van a negociar los políticos. ¡Ey! Permitámonos violar esa ley de política limpia. Ni vos me acusás, ni yo te voy a acusar. Rompamos los techos. Digámosle a los empresarios que nos sigan financiando, aunque después les demos contratos cuando lleguemos al poder. Para ustedes, así está planteado en ese dictamen electoral. Para nosotros, la tendencia es que va a desaparecer la Unidad de Política Limpia. Va a desaparecer. Sí, si seguimos a la siguiente lámina, está una justificación del programa para América Latina del Woodrow Wilson Center, que publicó un informe hace poco que se llama Cómo la corrupción financia el sistema político hondureño. Y una de las citas más valiosas de este informe es justamente que es improbable, según el Woodrow Wilson Center, que el cambio o una reforma profunda en términos de financiamiento político es improbable que la promuevan los liderazgos de las 3 fuerzas mayoritarias, porque muchos de ellos se financian con recursos provenientes del financiamiento ilícito, que ya lo hemos conocido en muchos casos que se han ventilado, que son corrupción y narcotráfico. Entonces, esto es muy importante porque estos estudios internacionales son de carácter técnico y eminentemente científico, y cuando ellos expresan que el financiamiento de las campañas en muchos de los casos es ilícito, obviamente al estas personas convertirse en representantes en el Congreso, que son quienes tienen que aprobar la ley, es improbable que una reforma profunda en términos de financiamiento político provenga de estos mismos actores. Ok, ¿cómo se siente don Efraín Díaz Arribillaga? Ya nos decía don Efraín Díaz, ya nos anticipaba que él no mira muchas cosas nuevas en esto, le preocupa que sigamos en los mismos procesos electorales sin transparencia. Ahora con estas últimas gráficas y análisis presentados por Lester Ramírez y Rafael Jerez, ¿ratifica ese pesimismo o se eleva un poquito la esperanza de Efraín Díaz Arribillaga, luego Fátima Mena? Mire, el modelo político electoral es esencialmente el mismo. Desde el 80 para acá, ese tribunal ha sido manejado por los partidos políticos. Ahora la única variante es que hay un partido que se llama Libre y que está en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo no veo que sea una innovación en eso. Es el mismo proceso manejado por los propios partidos políticos. Yo digo lo que digo, que en Honduras existe una partidocracia. No existe democracia, es una partidocracia la que existe. Eso por un lado. Yo creo que la innovación para mí es el Tribunal de Justicia, ¿verdad? Yo eso sí lo veo como una innovación que valdría la pena. Pero me parece que, como usted muy bien lo decía, Renato, el amparo es un derecho que existe y entonces eso lo va a resolver el Poder Judicial. Y lo otro importante es que mientras no tengamos un Poder Judicial independiente y un Tribunal Electoral independiente, que no quiere decir que los miembros no sean de partidos políticos, sino que no respondan a los las intereses directrices de los partidos. Sí. Eso es lo que tenemos que garantizar. Yo puedo ser de un partido determinado, pero mi función como magistrado es hacer cumplir la ley y el objetivo para el cual fue creado. Y eso es lo que aquí no se produce. Tenemos leyes, pero leyes que no se cumplen. Instituciones que hay, pero que no funcionan.
en el cumplimiento de los objetivos de la ley para la cual fueron creadas. Ese es para mí el gran dilema, la gran paradoja de todo este sistema político hondureño. Es lo que hemos vivido, creo que los hondureños lo saben, desde la transición democrática para acá y atrás, y vamos, lo mismo ha sucedido de alguna manera u otra. Entonces mi visión es que yo, por eso, cuando me refería al pacto social, Renato, yo lo que decía es que en el pacto social tiene que haber un acuerdo de la sociedad sobre cuál es la reforma política que el país necesita. Pero no podemos dejar eso en manos de los partidos políticos porque ellos actúan en función de sus propios intereses, lo cual es lógico, ¿verdad? Yo lo entiendo perfectamente. Y lo que buscan es quedarse en el poder o llegar al poder, pero se olvidan de la administración de los bienes de la nación. Y para terminar, solo quiero hacer una observación. Un partido antisistema puede ser un partido democrático. No necesariamente ser un partido antisistema significa otra cosa. Yo, por ejemplo, que he sido demócrata cristiano en los años 80, mi partido en ese tiempo éramos antisistema, pero éramos un partido democrático. Yo creo que no hay que confundir la posición antisistema al perfil democrático. También hay partidos democráticos que nos oponemos al sistema y que queremos cambiarlo. Y eso no es para mí algo negativo. Lo que hace falta finalmente es las posibilidades de ese acuerdo. Es ahí donde me parece que la democracia está fallando, pero no la democracia en sí, sino que los liderazgos políticos. No, y tú nunca quisiste, yo así lo entendí. En términos peyorativos, ¿no? Correcto. Es decir, yo soy de los que creo que ante el bipartidismo tradicional, donde los liberales se estaban volviendo igual de conservadores que los nacionalistas, y ante la falta de crecimiento de esas fuerzas emergentes, como el Partido Demócrata Cristiano que hablaba don Efraín, en las últimas décadas, era necesario la presencia de Libertad y Refundación en el panorama político hondureño. Era necesario. Ahora, el problema es si Libertad y Refundación se vuelve algo así como estaban actuando los tradicionales. Es que esa es la dinámica del partido antisistema y no es un término peyorativo, es básicamente si está participando en una democracia electoral, por añadidura es un partido que apoya la democracia. La función de un partido antisistema es prácticamente llevarle la contraria al partido oficialista, ¿no? Desgastarlo. El elemento del partido antisistema que es, se puede decir, paradójico, es que, como dije anteriormente, tiene que ser oposición responsable. En algún momento tiene que hacer gobierno y el gobierno está en base a la repartición de esas cuotas de poder. Fátima Mena, le dejo este asunto del financiamiento político, así como lo tiene el estudio Lester y Rafael Jerez. Prácticamente la unidad de política limpia se vuelve un insignificante apéndice del Consejo Nacional Electoral. Y ahí, como las cosas están partidizadas, y bien lo decía, y yo con todo respeto a las damas, que las estimo mucho, y al joven también nacionalista Kelvin Aguirre, una vez más les digo, no importa que uno sea nacionalista, que el otro sea de libre, que el otro sea la liberal. Pero ahí lo que importa es que ustedes actúen como magistrados del Consejo Nacional Electoral, como consejeros del CNE, por arriba de los intereses de los partidos que las han puesto ahí o los han puesto ahí, que ustedes defiendan la institucionalidad y la democracia, la legalidad, que defiendan la legalidad. Esa es la aspiración que tenemos. Es difícil que no llegue un nacionalista, un libre o un liberal a integrar ese consejo, pero por favor, que los intereses del país, de la democracia hondureña, de la legalidad, de la institucionalidad, estén por arriba de los institutos que ustedes representan. Es lo que aspiramos de ustedes. Es lo que aspiramos de ustedes, porque yo me pregunté, ¿y podríamos despartidizar ese órgano? Es difícil, sí, y es además, difícil. En todos los países este modelo partidista funciona. Lo que, como usted dice, lo que pasa es que establecen estándares de consenso, donde vamos a cumplir. Si todos acordamos a cumplir la ley, no hay problema, ¿verdad? Pero cuando el tema de la ley se convierte en una interpretación de quién está en el poder, entonces ahí es el problema, se pierde el Estado de Derecho, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros. Ahí hay intencionalidad. Si dejan a esa unidad como un apéndice del Consejo Electoral,
ahí hay intencionalidad de los partidos políticos hondureños para que no les supervisen los montos de quienes les financian las campañas. Y a mí lo que me sorprende es que ha pasado 2 semanas y la Unidad Política Limpia no se ha pronunciado de esto, ¿no? Entonces eso también nos dice a nosotros realmente, ¿no?, el nivel de independencia y autonomía que tiene la Unidad Política Limpia en este momento, ¿no? O sea que cualquiera de esos empresarios que se dedican a invertir en políticas para después tener prebendas del Estado, no importa si son corruptas, ¿será esa la intención de los políticos nuestros? De volver a ese fenómeno que solo nos ha traído tragedia, leperadas y corrupción. ¿Qué piensa Fátima sobre este aspecto? Adelante hasta los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Gracias, Renato. Y bueno, yo coincido de que hay una tendencia a querer eliminar, y nosotros lo pudimos ver de forma clara en enero del 2019, cuando se estaba llevando a cabo esta reforma constitucional para la reforma del Consejo Nacional Electoral. Y justo la redacción que tenía se le estaba dando al Consejo las facultades que tenía la Unidad de Política Limpia. Entonces esto no es algo nuevo, no es algo que me sorprende, es algo que tenemos que tener claro. Sin embargo, en el 2019 existía la Maxi, que era realmente quien daba este apoyo político a la unidad de financiamiento, así como se lo daba a la UFESIC, a la UFERCO y a todo el sistema anticorrupción. Recordemos que la corrupción y en el financiamiento de candidatos, candidatas y partidos políticos es considerado el pecado original de la corrupción estructural. Y por eso es que hemos visto cómo han querido desmontar este esfuerzo de la Unidad de Política Limpia. La unidad debe mantener una independencia. Sí creo de que hay una intención de querer eliminarla, desaparecerla, quitarle esas facultades y politizar nuevamente esta institución que, si bien es cierto, no ha dado, no ha logrado avanzar lo suficiente, es precisamente porque no cuenta con el apoyo de los partidos y quieren nuevamente tomar el control, tanto debilitando su reglamentación, como duplicando estos esfuerzos. Yo creo de que hay una clara tendencia a quererla eliminar, y debemos de estar conscientes de que es necesario para que funcione como ha funcionado estas unidades en otros países que se han logrado fortalecer. Necesita mantener esta independencia. Recordemos también, Renato, quisiera hacer énfasis de que las reformas hasta este momento, para que puedan realmente implementarse, o el Consejo Nacional Electoral, la justicia electoral, tener los frutos y responder a las necesidades que tiene la ciudadanía, la población, y que la democracia demanda, necesitamos no solamente el nombramiento, que es lo que ha sucedido hasta este momento, que es como lo que hay actualmente, es como un diseño de un organigrama, pero no tenemos ni la ley electoral ni la ley procesal que legitime y ayude a acuerpar estas demandas ciudadanas. Y aparte de eso, creo que es importante hacer mención específica de que en este momento ya es complejo hablar de reformas electorales profundas, porque ya tenemos el sistema, las elecciones prácticamente desarrollándose. Entonces, demandar que el día de mañana, cuando estén hablando de esta nueva ley, del dictamen de la ley electoral, no hablemos de estas disposiciones transitorias. Necesitamos resolver temas de fondo, y yo creo que especialmente aquellos que necesitan reforma constitucional, como ser la segunda vuelta, deben de abordarse de forma inmediata, así como resolver temas importantes para la participación igualitaria de mujeres y de hombres. Okay. Como son los señalamientos que bien hacía Rafael y Lester en temas de paridad y alternancia. Gracias, Fátima. A Rafael le gustan estas expresiones históricas, bueno, y no tan históricas, porque el Centro Woodrow Wilson es un centro de análisis para América Latina bárbaro, buenísimo.
te doy el honor de leer lo que piensa el centro Woodrow Wilson. Bueno, el centro Woodrow Wilson en su estudio, y sí, a mí me gusta mucho, Renato, porque son cuestiones científicas, es decir, eso es lo que a uno realmente como joven y como también parte de una organización de sociedad civil, lo que quiere contribuir es razonamiento técnico. Cuando lo que hay son discusiones político-partidarias con intereses particulares, uno lo que tiene que es que proponer estudios técnicos. Entonces, el centro Woodrow Wilson dice, la evidencia demuestra que es improbable que cualquiera de los partidos mayoritarios promueva reformas significativas de combate a la corrupción cuando muchos de ellos dependen de la corrupción como materia prima de su financiamiento. Refiriéndose a Honduras. Así es. El caso Está particular claro. de Honduras. Sí. Está claro, ¿verdad? Está claro. Muy bueno. Ellos no tienen la verdad absoluta, pero que son un centro de pensamiento importantísimo y que hay que tomarlo en cuenta sin lugar a dudas. Y si lo dicen con independencia, con academia, pues hombre, yo diría, yo lo asumo. La evidencia demuestra que es improbable que cualquiera de los partidos mayoritarios promueva reformas significativas de combate a la corrupción cuando muchos de ellos dependen de la corrupción como materia prima de su financiamiento, y eso se está viendo actualmente en Honduras. Vamos a la pausa. Yo no sé si ustedes me han dejado esperanzado. Siempre no hay que perderla, no hay que perderla. O con más escepticismo del de costumbre. Vamos a la pausa y volvemos. Miren que mientras nosotros estamos hablando de nueva ley electoral, del poder para tener el control político, hay otra gente cuyas prioridades en la vida son diferentes. Andan trabajando en función de acceder al poder, pero no del poder político, sino que el poder de Dios. Es el caso de dos jóvenes que voy a presentar en este momento, Claudia Esther Molina Miranda y Patricia Vanegas, que nos han solicitado un espacio porque ellos andan en una actividad. Somos el movimiento 40 días por la vida. Es un movimiento pro vida con la visión de acceder al poder de Dios mediante la oración, el ayuno, la vigilia pacífica y la integración comunitaria para acabar con el aborto. Su misión es reunir el cuerpo de Cristo en un espíritu de unidad durante 2 campañas al año de 40 días, con el propósito de arrepentirse y buscar el favor de Dios para cambiar los corazones y las mentes de una cultura de muerte hacia una cultura de vida, poniendo así fin al aborto. En Honduras estamos iniciando y nos uniremos a todos los movimientos de 40 días a nivel mundial con la campaña de oración, ayuno y vigilia pacífica. La razón de ser y principal componente de la campaña es la oración presencial en un lugar visible, por lo que estaremos orando durante 40 días en el redondel que se encuentra frente a Diunsa y Banco de Occidente por la colonia Las Colinas. Así que vamos a dejar a estas dos jóvenes para que nos hablen de esta actividad, que en Honduras también genera mucha controversia, pero hoy el turno es para ellas. Comienzo con Patricia Vanegas y luego con Claudia Esther Molina Miranda. Adelante. Gracias, Renato, por este espacio que nos ha permitido el día de hoy, y precisamente venimos para invitarles hoy al inicio de nuestra campaña 40 días por la vida. ¿En qué consiste? Serán 40 días de oración, de ayuno y de vigilia pacífica. Hoy comenzamos a las 6 de la mañana, ya fue el primer turno, ¿verdad? Ya tuvimos a las primeras voluntarias orando en este redondel que está entre Diunsa y Banco Atlántida. Ahí van a ver la presencia de camisetas, ¿verdad? Con estas insignias, donde accedemos, como decía Renato, ¿verdad?, al favor de Dios. Claudia. Sí, muchísimas gracias por el espacio que nos están brindando, Renato. Yo soy directora de 40 días por la vida Honduras. Y bueno, es nuestra primera vez que se va a realizar una campaña de 40 días en Honduras, y estamos muy emocionados porque comenzamos hoy hasta el 1 de noviembre. 40 días por la vida es un movimiento que está a nivel mundial y desde el 2007 se ha venido expandiendo por toda Latinoamérica, y estamos muy felices porque hoy iniciamos 16 países latinoamericanos juntos, unidos con oración y ayuno por el fin del aborto.
Queremos lograr que el aborto un día sea impensable y pues vamos a estar en este tiempo, todos somos voluntarios. Se pueden unir a nuestras campañas, nos pueden seguir para saber más información por nuestra página de Facebook, 40 Días por la Vida Honduras, Instagram, 40 Días por la Vida Honduras. También tenemos nuestra página en Twitter, 40 Días por la Vida Honduras. Para que puedan tener más información, somos una campaña que quiere unir a toda la comunidad. No importa si es evangélico, católico, de cualquier religión, es para poder llegar a este lugar y rezar un rosario, rezar una oración que nazca del corazón, ¿verdad? Todos unidos. Les invitamos a que se unan a esta noble campaña que está al mismo tiempo desde Europa, Asia y Estados Unidos, todos pues unidos en esta campaña que estamos muy emocionados, creyendo por fe que un día el aborto puede ser impensable. Por eso les invito también de que ahora que estamos en las elecciones, busque el candidato pro vida, porque es importante, las personas que somos pro vida tenemos que elegir candidatos que sean pro vida. Somos pacíficos, nos van a ver ahí en el redondel rezando y hoy especialmente queremos hacerles una invitación también en Suyapa. A las 4 de la tarde tendremos una bendición en compañía del Padre Martín Pastrana y haremos un rosario ahí en el Monumento de la Virgen de la Vida, acompañados también de doña Marta de Casco, fundadora de Provida Honduras. Estaremos ahí unidos en oración en este monumento que es tan significativo, Monumento a la Vida. Así que les damos muchas gracias por el espacio. Les voy a dejar 2 números de teléfono para la gente que se quiera comunicar con nosotros y unirse a la campaña. El primero es 89 87 28 39 y Pati nos va a regalar el otro número de teléfono. El otro número 89 20 98 15. Si usted está con el deseo y tiene el tiempo, ¿verdad?, para poder apoyarnos, pues este es el momento. Cualquier día de estos 40 que usted pueda llegar, a la hora que usted pueda, está abierto. Repita su teléfono, Claudia Esther Molina. Repita su teléfono. Sí, el número 89 87 28 39. Patricia, usted también, repita su teléfono. 89 20 98 15. Bueno, ellas están ahí en ese redondel entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, 40 días en oración, ayuno, pidiéndole perdón a Dios. Ellas son pro vida, son antiaborto y le piden a la gente que se quiera sumar a estos 40 días que se apunte para hacer los turnos. Tienen derecho, tienen derecho. Así es. Así como hay gente que... Y algo bien importante es, perdón Renato, algo bien importante es con todas las medidas de bioseguridad y respetando la ley también. Hay que reconocer que hay movimientos en el mundo pro aborto, pero así como hay movimientos pro aborto, hay otros movimientos pro vida que están contra el aborto. Y todos tenemos derecho a opinar y a defender en lo que pensamos y eso no descalifica a nadie. Es la naturaleza humana y es la democracia. Gracias a Claudia Esther Molina, Miranda y a Patricia Vanega. Vamos a la última pausa y retornamos con los comentarios finales breves de nuestros panelistas. Bueno, muchas gracias a Fátima Mena, muchas gracias a don Efraín Díaz, a Revillaga, ya no tenemos tiempo, me dice la producción. Que estén bien, don Efraín y la familia, Fátima, que esté bien y la familia también. Lo mismo para Lester y para Rafael Pérez. Así que a todos, muchas gracias, buenos días. Los invito para que continúen con nuestra programación Las Mañanas del 5, aquí en la pantalla líder a continuación.